Albino, estamos ya en tiempo de descuento. No queda casi tiempo para que el gobierno bonaerense pueda dilatar más la aprobación del presupuesto 2014, porque ya no quedan directamente sesiones en la legislatura y además está bastante trabado. Definitivamente, y además, Fabián, lo preocupante en todo caso para el oficialismo es que, más allá de este detalle para nada menor que vos remarcás en relación a los tiempos, no hay avances tampoco, por lo menos en la negociación que ha sido dura, particularmente con un bloque de representación política, por cierto, bastante nutrido en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es el del Frente Renovador, que tiene los números necesarios como por lo menos para trabar la aprobación del presupuesto en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el punto relacionado al endeudamiento. Y lo hemos dicho, lo hemos explicado, el Ejecutivo dice, el presupuesto sin endeudamiento, la verdad que a la provincia no le sirve. Exactamente, y además ese punto lo pueden trabar en senadores, que es lo mismo que lo trabe la legislatura, es más o menos lo mismo, porque si no pasan por las dos cámaras, obviamente, y es allí donde está más dura la negociación. Recordemos, Albino, que el gobierno logró, digamos que de alguna manera, torcer el brazo, o por lo menos lograr el acompañamiento del FAP y de la UCR, pero el masismo sigue. Hubo algunos acuerdos. Es cierto que sobre la base, algunos dicen, de un intercambio de figuritas en relación a ocupar determinados cargos de representación institucional en la provincia de Buenos Aires. Es cierto también que el oficialismo en algún punto se ha mostrado dispuesto al diálogo y a conceder algunas cuestiones vinculadas no solo con el presupuesto, sino con la ley de reforma impositiva que acompañaba la iniciativa del Ejecutivo, como por ejemplo anunciar la, por lo pronto, postergación de la creación de la tasa o de la sobretasa al inmobiliario rural para cuestiones relacionadas con la seguridad. Pero dejemos de prólogos. Dale. Y vamos a hablar con alguien que está trabajando sobre todo esta parte de la negociación, los acuerdos. Lo más complicado, que es el diputado provincial Darío Bolía, es clave en esto porque preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, gracias por venir. A usted le ha tocado una negociación ciertamente complicada, sobre todo por la posición que ha demostrado y que parece que por estas horas todavía sostiene el Frente Renovador. ¿No hay margen de negociar con los masistas en la legislatura? No, es un trabajo que hemos dado a partir del Senado junto con diputados en las dos comisiones y los presidentes de bloques que han acompañado referente a las cámaras institucionales que también han aportado. En todo este tiempo hemos hecho un trabajo sobre la ley impositiva, sobre la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto. Han pasado los ministros, se ha enriquecido la propuesta, se han incorporado miradas. El Poder Ejecutivo siempre estuvo predispuesto, primero, a que los ministros puedan dar toda la información y las explicaciones pertinentes, y segundo, abrir la discusión a tratar todos los temas, incluso a modificar algunas de ellas. Por eso estamos en esta etapa donde seguramente sobre las horas se van viendo los resultados y apelamos a que en el día de mañana podamos tratar tanto la ley impositiva como la ley de presupuesto en forma conjunta. ¿Por qué se dice que si no es mañana ya el gobierno optaría por la prórroga del presupuesto 2013? ¿Cuál es la cuestión institucional, administrativa, jurídica que hace que si no es mañana, jueves, sesión simultánea, ¿no es cierto? Sería sesión doble por lo menos. Si no se aprueba ahí ya prácticamente no podría salir el presupuesto del año que viene. Bueno, mañana están convocadas las dos cámaras, senadores y diputados, y bueno, la idea y la propuesta de poderlo tratar. Y además sería muy bueno y saludable para darle certeza a la gestión provincial, para darle certeza a todos los bonaerenses que están esperando una herramienta clave para poder llevar adelante una gestión y una administración para todos los bonaerenses. Esto no es un presupuesto, no es una herramienta ni de un gobernador, ni de un ministro, ni de los legisladores, para todos los bonaerenses, para poder cumplir lo que se plasma en la ley de presupuesto, que son los objetivos centrales. Y bueno, precisamos esa herramienta, la provincia necesita esa herramienta para todos los bonaerenses, para darle certeza, para darle certidumbre. Ahora, diputado, usted es un experto en la materia, preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, de manera que permítame hacerle algunas cuestiones vinculadas con las objeciones particularmente del Frente Renovador. Dicen ellos
que no está claro en el presupuesto hacia dónde van a ir los 14.500 millones de endeudamiento que pide el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dos preguntas en una. La primera, ¿está claro? Y la segunda, ¿se puede garantizar que finalmente después vayan a ejecutarse esos fondos para lo que originalmente fue el destino? Seguramente. La objeción no es una objeción técnica, es una objeción política que se hace en esta oportunidad. Y digo por qué esto que es una cuestión política. Porque los mismos legisladores integraban el año pasado esta misma Cámara y aprobaron el mismo endeudamiento, el mismo financiamiento. Es un monto similar sobre un presupuesto mucho más chico, por lo tanto el año pasado representaba el 10%, hoy representa el 8% en el ámbito del presupuesto. Y esos legisladores acompañaron esta temática. Por lo tanto, no hay ningún tipo de modificación que ha cambiado desde el año pasado a este año, solamente la cuestión política partidaria. Por lo tanto, creo que la objeción no es una objeción técnica, sino una objeción política, que se hace un planteo político en el lugar que son las cámaras. Lo otro, la pregunta que vos me hacías, está perfectamente determinado dónde va esos recursos y es una herramienta que tiene la provincia para poder cumplir con los objetivos que se pauta en el presupuesto, que está claramente determinado, los ministros lo han explicado en cada una de las áreas y es una parte va al pago de la deuda, son 4.600 millones y el resto a un plan de infraestructura de la provincia. Permítame una aclaración sobre ese punto concretamente, porque yo hablaba con algunos legisladores del Frente Renovador, es una cuestión de orden técnica que se lo pregunto a usted, y nos decía, de entrada está mal que pretenda Scioli tener un endeudamiento que va a destinar al pago de servicios de la deuda que tiene, porque el endeudamiento en todo caso debiera ser para financiar obras, no para pagar deudas. ¿Esto está así? ¿Hay algún impedimento de tipo jurídico para que eso sea así? No, es una reprogramación que se hace también con, hoy hay un marco de un plan de desendeudamiento con el gobierno federal que termina a fin de este año, que no sabemos todavía si se va a prorrogar o no y que tiene que estar contemplado en el caso que no se prorrogue. Claro. Ese plan de... Son 4.000 millones de pesos que este año le tendría que pagar la provincia a Nación por el Plan Federal de Desendeudamiento. Si el gobierno nacional ahora se va a reunir, tal vez Capitanich con los gobernadores, decide prorrogar los vencimientos, esa deuda que pide la legislatura o que pide el gobierno de la legislatura, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? Digamos, ¿le van a sobrar 4.000 millones de pesos? ¿Cómo se utiliza. No se utiliza. De hecho, de los 14.000 millones que se autorizó el año pasado, no se ha utilizado todo. Por lo tanto, son las herramientas que necesita. Entonces pide por las dudas de alguna manera, digamos, en algunos casos. Para cumplir los objetivos que se proponen en la ley de presupuesto. Para cumplir esos objetivos necesita el financiamiento adecuado. Si no se logra el financiamiento, seguramente. Se cambia también. Exactamente. En todo caso es un permiso para endeudarse. El gobernador opta si lo utiliza o no. Así funciona. Y efectivamente, como sostiene el Ejecutivo, o por lo menos representantes del Ejecutivo, para ustedes quienes representan en este caso el interés del Ejecutivo en la legislatura, el presupuesto sin el endeudamiento casi que no tiene mucha razón de ser. Se lo pregunto porque los legisladores que se oponen han dicho, nosotros al presupuesto se lo vamos a sacar, pero al endeudamiento... El presupuesto está contemplado con recursos propios de la provincia, con recursos propios de otra jurisdicción, que es jurisdicción nacional, y con otra fuente de financiamiento. Que esto no es novedad, no es nuevo, esto viene de que la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural, siempre vino una fuente de financiamiento de otra jurisdicción, que es endeudamiento internacional, endeudamiento interno, todos los mecanismos que se conocen en la provincia. Y esto ha sucedido siempre. Todo eso integra el paquete, los recursos provinciales, los recursos nacionales y la fuente de otra financiación. Por lo tanto, quitarle una de estas fuentes es no cumplir con los objetivos de cerrar el presupuesto como se tiene que cerrar. Diputado, el gobierno, el Poder Ejecutivo hasta estos momentos, como decíamos al principio, ha logrado acercamientos con otros bloques para poder obtener su apoyo en base, en algunos casos, a disminuir ese requisito que se había puesto al principio de la tasa del 18%, que aparentemente no va a salir, ¿no? La tasa para seguridad, por lo menos en el inmobiliario rural, no va a salir. Se está avanzando para poder eliminar eso. Bien. Con el FAP tal vez también se hizo algún otro tipo de acercamiento. Digo, ¿qué está dispuesto a conceder o a ceder o a dar el gobierno de Daniel Scioli para que el masismo apruebe el presupuesto? ¿Alguna cuestión? ¿Hay algo en algún
ceder, no sé, algunos millones de endeudamiento, algún cargo en la legislatura? ¿Usted qué sabe de eso? Mira, nosotros estamos trabajando con la ley de presupuesto, queremos que salga esta ley de presupuesto, el proyecto que necesita la provincia, el presupuesto que necesitamos todos los bonaerenses para cumplir las metas que están pautadas en ese presupuesto, y con ese objetivo vamos a seguir hasta el último minuto. Pero digo, tratando... ¿hay algo que se pueda ceder? ¿Hay algo que se pueda conceder en todo caso? Estamos abiertos y está abierto, y permanentemente la comisión estuvo abierta a modificaciones y a propuestas de todos los sectores que han... ¿Y ellos han hecho alguna propuesta? Por formalmente, no a través de los medios, sino... La propuesta de ellos es no autorizar el endeudamiento, que esto ha sido público, y nosotros apelamos a la responsabilidad política, institucional, para acompañar y darle la herramienta a todos los bonaerenses para que podamos cumplir con esa meta, que tiene que ver con seguir apostando a la salud, a la seguridad, a la educación, a incorporar 6.000 policías, a incorporar 3.500 agentes en la órbita de la salud, a incorporar en el servicio de la justicia. Y bueno, cuando hablamos de justicia, de salud, de seguridad, entonces tiene que ver con esto, con darle las herramientas para que pueda llevar adelante la gestión provincial. Usted dice, diputado, la verdad es que acá hay objeciones de tipo política, porque muchos de los legisladores que hoy se oponen a aprobar el presupuesto tal como lo envió el Ejecutivo, el año pasado lo aprobaron sin ningún problema y más o menos con un endeudamiento similar. La cuestión de orden político a la que usted se refiere tiene que ver con la disputa entre Sergio Massa y Daniel Scioli. ¿Quiere el masismo complicarle la gestión al gobernador en lo que queda de su mandato estos 2 años? Bueno, eso depende de la lectura que hagamos cada uno de nosotros. No voy a calificar esa relación. Seguramente las explicaciones las tendrá que dar el Frente Renovador. A nosotros nos parece que debería haber una cuota de prudencia necesaria y de acompañamiento a una medida, a una herramienta que necesita la provincia, que se le dio siempre a la provincia para que pueda llevar adelante. Cuando se habla de gobernabilidad, cuando se habla de gobernar, de cambiar la vida de los bonaerenses, tiene que ver con esto. Si no le damos las herramientas, sin duda estamos trabando un desenvolvimiento para la futura gestión. Exactamente, a eso me refería, le iba a cambiar la pregunta, digo, para que, ya que digamos, no quiere hacer una lectura política, por lo menos literal, en ese sentido, le iba a preguntar si esta actitud del Frente Renovador sigue, si usted considera que efectivamente están entorpeciendo la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires, no aprobándole el presupuesto. No sé si la gestión de Scioli, pero sí que van a permitir que no se lleven adelante algunas políticas que tienen que ver con los bonaerenses. Si hablamos de seguridad y no permitimos que no se incorporen 6.000 nuevos policías, sin duda que es un discurso, entramos en un discurso vacío. Si hablamos de acompañar la salud en la provincia de Buenos Aires y no permitimos que se incorporen 3.500 nuevos agentes en la órbita de la salud, médicos y enfermeros, sin duda que no estamos acompañando para que se puedan resolver. ¿Y todo eso qué tiene que ver con el endeudamiento? Y tiene que ver con todo, porque si no le damos los instrumentos para financiar lo que se necesita y lo que se plasma en el presupuesto, sin duda que algo hay que sacarlo. Bueno, pero ahí usted me está diciendo todos gastos que son gastos corrientes, digamos, qué sé yo, creación de nuevos cargos, tanto en materia de seguridad como en materia sanitaria. Se supone que el endeudamiento en todo caso paralizaría la provincia, supongamos, qué sé yo, en obras, pero no necesariamente en cuestiones vinculadas con el presupuesto es uno solo que se nutre de fuentes provinciales, nacionales y otros financiamientos. Y bueno, todo eso es el paquete y esa es la gestión. Y si no le damos la herramienta del presupuesto con financiamiento, no le damos... Pero entonces tiene razón la oposición ahí, diputado, porque si el presupuesto es todo uno solo y el endeudamiento nutre de alguna manera de recursos, la provincia puede agarrar plata de ahí para atender cuestiones. No digo para nada. Está totalmente determinado, está totalmente determinado dónde van esos recursos. Está totalmente determinado en el presupuesto. Claro, no, porque justamente uno de los cuestionamientos era que se iba a pedir endeudamiento para pagar sueldos, por ejemplo. Los sueldos se pagan con los recursos ordinarios que ingresan a la provincia y que gracias a las reformas tributarias que se han hecho el año pasado ha sido una mejor recaudación este año, que se han aumentado los niveles de recaudación y de cobrabilidad, y que hoy estamos cerrando mucho mejor que lo que se pensaba el año pasado en el debate del presupuesto. Hoy estamos cerrando de una mejor manera y se piensa para el año que viene con un resultado financiero de 43 millones positivo, prácticamente en equilibrio, que esto es muy importante para la provincia de Buenos Aires, con menor
endeudamiento si lo comparamos con otros años, y la fuente de financiamiento hoy es menor en comparación con el presupuesto. Ese es un equilibrio medio relativo, diputado, también, ¿no? Porque estamos hablando de un pedido de endeudamiento de 14.500 millones de pesos y además a esto hay que sumarle los, qué sé yo, se calcula cuánto, 10.000 millones de pesos más que supondrá, sí, o más, va a derivar de la negociación salarial con como ha los sido todos los estatales. años, no varía, esto ha sido todos los años, la discusión de las paritarias se da en el nuevo año, se da a partir de marzo, a partir de que se dan las discusiones paritarias nacionales, y se da en el marco, digamos, nunca se ha hecho una paritaria en la legislatura bonaerense. Las paritarias se dan siempre en el Poder Ejecutivo, en otro ámbito, donde discuten los que se sientan a la mesa. Bueno, pero en el presupuesto, como usted dice, que es, digamos, donde proyecta lo que va a necesitar la provincia para el funcionamiento del próximo año, en algún lugar debe estar contemplado de dónde van a salir los recursos para la negociación salarial. Siempre estuvieron contemplados y siempre están contemplados, y de hecho hoy hay un mayor incremento en los recursos que hacen a la partida personal. Diputado, la última pregunta de mi parte, porque ya vamos cerrando este bloque. Usted habló de nuevos nombramientos en seguridad, en salud y en el servicio penitenciario. ¿No está previsto en este presupuesto nombramientos en el sector de educación? Están las horas cátedra que están contemplados en el sector también. Incremento de las cátedras. Sí, porque habíamos escuchado que, digamos, que ponía el eje solamente ahí y que se olvidaba de la educación. No, están contemplados los cargos y la mayor cantidad de horas cátedras. La última, diputado. La oposición ya toda, no solo el Frente Renovador, le objeta al oficialismo en la provincia de Buenos Aires que no avanza sobre otras cuestiones que tienen que ver con discutir de una vez y para siempre el problema efectivamente estructural que tiene la economía de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de los puntos que alguna vez perdió en relación a la comparticipación o el techo ese que le fijaron en su momento al fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Es prácticamente imposible avanzar en una negociación en ese sentido para que por lo menos el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, tenga también la posibilidad de nutrirse de recursos que ha ido perdiendo la provincia? La Argentina fue pasando de un estado de confrontación a un estado de coordinación, que la máxima expresión de coordinación se dio con la reforma del 94, donde todas las provincias y el gobierno central logran acordar y llega a la máxima coordinación con la reforma del año 94. Y establecen el reparto y coparticipación de todos los recursos y establecen la modificación de ese esquema a través de una ley especial que está contemplada en la propia Constitución. Y nosotros creemos que no hay margen genuina para plantear este tema sin mes en el marco de una discusión federal con todas las provincias, digamos. Hoy una discusión bilateral no sirve al conjunto y creo que no se va a dar eso. Esto se va a dar solamente si hay una discusión con intereses superiores en un marco federal donde estén todas las provincias sentadas, donde esté el gobierno federal, el gobierno central, y se pueda resolver nuevamente en una nueva discusión, claro, que se dará seguramente en una reforma constitucional, que muchas veces cuando uno lo plantee, cuando lo he planteado en la Cámara, parecería que fuera una chicana, parecería que fuera en busca de una reelección. Y creo que en algún momento, será este año, el año que viene o después del 2015, habrá que sentarse a ver con muchos temas que hay pendientes, porque hoy tenemos una constitución de más de 20 años. Creo que deberá sentarse estos puntos y algunos otros puntos más de acuerdo para seguir avanzando en la discusión federal. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí estaba. Darío Bolívar, diputado del Frente para la Victoria, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo llega el presupuesto a la Cámara de Diputados. Hay que recordar que ingresó este año por la Cámara de Senadores. Exactamente, y ya para la próxima vez que estemos frente a ustedes se sabrá si hubo acuerdos, si hay presupuesto o si se está prorrogando el del 2013. Ya volvemos.